la necesidad que tenemos de reconocer nuestra propia capacidad o nuestra incapacidad para hacer las cosas. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña con sus palabras, pero también y sobre todo nos enseña con sus obras, su manera de obrar, su manera de actuar. Es un manantial de enseñanza para nosotros. Veamos cómo le da una señal milagrosa a la gente, a esa multitud que le seguía, pero al mismo tiempo le da una enseñanza preciosa a sus discípulos. Le pregunta a uno de ellos llamado Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? El evangelista San Juan, que es el que hemos leído, hace este comentario. Esta pregunta la hizo para ponerlo a prueba. Y me llama la atención esa expresión que utiliza el evangelista. ¿Qué significa ponerlo a prueba? ¿Qué quiere decir esa expresión aquí con el apóstol Felipe? La respuesta de Felipe muestra que las fuerzas humanas, las posibilidades humanas han llegado a su límite. Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Felipe se da cuenta de la distancia tan grande que hay entre el problema y la solución. El problema es que la gente tiene hambre, pero la solución no se ve por dónde, porque ni aunque tuvieran tanto dinero como son 200 denarios, tendrían manera de calmar, aunque fuera un poco, el hambre de tanta gente. Sin embargo, si uno lee otros pasajes del Nuevo Testamento, se da cuenta que varias veces Dios hace esa operación. Lleva a las personas a que descubran que no pueden. Porque descubrir uno que no puede, a veces es la mejor ocasión para descubrir que Dios sí puede. Descubrir uno que uno no puede es un modo de tocar su propio límite. Y cuando uno baja hasta el fondo último de su propia existencia y toca ese fondo último, uno está tocando el límite de sí mismo, pero también uno está tocando las manos de Dios. A veces experimentar la imposibilidad humana es la mejor manera de empezar a experimentar la posibilidad divina. En la Biblia varias veces nos encontramos el caso de mujeres que eran completamente estériles y que sin embargo dieron a luz a personas, y no cualesquiera, sino grandes hombres dentro de la historia de la salvación. Sara, la mujer de Abraham, era una mujer estéril y ella da a luz a un hijo que es Isaac. Y sabemos la importancia porque ese es el hijo de la promesa. Ana, la mamá del profeta Samuel, era también estéril y tiene a Samuel. Ella logra concebir de una manera milagrosa. Isabel, ya en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la esposa de Zacarías, también era estéril. Y ella da a luz a un gran hombre, el más grande de los nacidos de mujer, lo llama Cristo. Este se llama Juan el Bautista. Es decir, parece que Dios tiene un cierto gusto, una cierta predilección en mostrar de vez en cuando al ser humano, mostrarle su imposibilidad. No es un simple humillarnos, es más bien romper nuestros límites. Dios nos acompaña en ese proceso por el que nos lleva hasta nuestro límite, nos acompaña porque llegando a nuestro límite es Él el que abre la puerta. Acuérdate lo que le sucedió a Moisés. Moisés y todo el pueblo de Israel
llegó hasta el límite se llamaba el Mar Rojo. Ya Moisés no podía hacer más, ya los hebreos no podían hacer más, pero Dios sí podía hacer más. Por eso es muy importante que nosotros le demos permiso a Dios de que haga también esa obra en nosotros. Cuando las cosas parezcan imposibles, cuando las tentaciones parece que nos están sobrepasando, cuando el dolor parece imposible de llevar, cuando creemos que ya no hay nada más que hacer, solo quedan dos caminos, la desesperación o la absoluta confianza. Si tomamos el camino de la desesperación, nos arrojamos al vacío, a la nada y a la muerte. Pero si tomamos el camino de la confianza, muchas veces experimentaremos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces va a crecer nuestra confianza. Así que hermanos queridos, este proceso que vivieron Felipe, Andrés y la multitud, lo tenemos que vivir también nosotros. Descubrir nuestra condición de pecadores, descubrir nuestra infinita necesidad y descubrir que por nuestras solas fuerzas no podemos. Pero después de descubrir todo ello, entregar nuestros pocos peces y nuestros pocos panes, entregar lo poquito, lo mucho que tenemos en las manos de Jesús. Y Jesús, Él es el que recibe eso poquito y lo hace mucho. Él es el que recibe nuestra pequeñez y la hace muy grande por su amor y por su poder. Eso, hermanos, nos enseña el Evangelio de hoy, que para llegar a la abundancia de la gracia hay que pasar por el conocimiento de la propia necesidad y del propio límite. Jesús puso a prueba a Felipe, no estaba jugando con él, no lo estaba humillando, le estaba llevando al conocimiento profundo de su propia necesidad, para que aprendiera y nunca se le olvidara que la verdadera transformación de su vida y la verdadera respuesta a sus problemas siempre llega. Que uno llegue a conocerse hasta conocer su propio límite. Que uno llegue a conocerse hasta llegar a las tierras de la humildad. Y desde ahí, apegados a Cristo, podamos descubrir la fuerza de un amor que nos levanta y que hace posible lo que antes solamente era deseo. A Él la gloria, el amor y la alabanza por los siglos.